Los 7 pecados capitales viven en todos nosotros. Y algunos dicen que afectan nuestras almas. Estos son pecados bastante mortales y perjudican severamente nuestra vida espiritual. Lujuria, envidia, gula, pereza, codicia, ira y vanidad. Según la teología cristiana, cometer estos pecados capitales es tan sencillo como pensar en ellos. Según las Escrituras, el pecado se paga con la muerte. Cada uno de estos pecados tiene una historia secreta que revela cómo se convirtieron en mortales. Los 7 pecados capitales han ejercido una enorme influencia en la historia, en la sociedad y en nuestras almas. No se puede transgredir las leyes de Dios sin que alguien pague un terrible precio. Y el más paradójico de los 7 pecados capitales es la gula. Los 7 pecados capitales son vitalmente importantes en la teología cristiana. Y lo que es bastante extraño, la lista no aparece en la Santa Biblia. Aparecieron por primera vez en los monasterios de Egipto, hace más de 300 años luego de que se escribiera el Nuevo Testamento. Aproximadamente en el año 375 después de Cristo, un monje llamado Evagrio Póntico comenzó a enumerar las diferentes tentaciones del alma humana. Redujo y perfeccionó la lista hasta que dejó los más peligrosos. Evagrio creía que había 8 terribles tentaciones que podían llevar a la humanidad al infierno. La gula era un pecado para Evagrio porque comer demasiado te impedía rezar. Escribió: al igual que la neblina oculta los rayos del sol, consumir alimento en exceso nubla la mente. Las 8 tentaciones de Evagrio solamente eran conocidas por los monjes. Hasta el año 590 después de Cristo, en ese momento el Papa Gregorio Magno redujo la lista a 7. Cambió la palabra tentación por pecado y declaró que eran mortales. Para el Papa Gregorio, la gula era mortal para la vida interna y externa de una persona. Escribió: cuando el estómago no es restringido, destruye las virtudes del alma. La gula es una obsesión distorsionada, una obsesión tergiversada donde la comida es el objeto de nuestro placer. La gente vive para comer, contrario a comer para vivir. Los orígenes del pecado de gula se remontan más allá de la tradición cristiana. En la Edad de Piedra, las culturas primitivas celebraban el consumo masivo de comida. Si pudieras comunicarte con los ancestros de hace 1.000.000 de años, nadie pensaría que comer demasiado era un pecado. Es muy común hallar formas humanas que representaban riqueza, salud, fertilidad y cosas buenas, y no eran seres corpulentos. El pecado de la gula tuvo raíces en la tradición grecorromana de vicios y virtudes. Los griegos clásicos adoraban un cuerpo bien definido y en buena forma. Al mismo tiempo, también participaban en los placeres del paladar. La expansión del Imperio Romano trajo una variedad de comidas exóticas y exquisitas a Roma. Por lo tanto, la élite presentaba espléndidos banquetes donde comía con gusto. Según los mitos populares, estas decadentes fiestas eran interrumpidas por visitas al vomitorium, un lugar donde se podía vomitar para hacer espacio para más comida y licores. En realidad, un vomitorium era el pasillo de un anfiteatro. El vomitorium, donde botabas a la gente hacia un pasillo para que pudiera salir del anfiteatro.
Algún escritor lo asoció intencionalmente o por error con las descripciones literarias del banquete romano que realmente no tenían nada que ver con este fenómeno. Mientras que las traducciones quizás fueron malinterpretadas, los escritores antiguos confirmaron que los romanos comían y vomitaban. Hay referencias relacionadas con meterse una pluma o el dedo en la garganta, o quizás lo más común era simplemente esperar a que el cuerpo, de forma natural, rechazara esa cantidad de comida. Y una vez que el juerguista vomitaba, siempre había esclavos que limpiaban todo eso y aseaban al sujeto para que siguiera bebiendo y comiendo más. Los cristianos consideraban que el pecado de gula era una reacción visceral al hedonismo del Imperio Romano. Creían que los romanos estaban sirviendo a Satanás en una bandeja de plata. La Biblia generalmente previene contra los demonios de la gula. Según las Escrituras, el demonio usaba el pecado de la gula para intentar atraer a Jesús al infierno. Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches en el desierto, y luego Satanás lo tentó primero que nada con el pecado de la gula. Le dijo, convierte estas piedras en pan y sáciate. Pero Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, también se alimenta de la palabra de Dios. Entonces, hacer una distinción entre lo que te sale y te entra a la boca es muy importante. Según la tradición cristiana, la gula es un pecado porque distrae la atención del camino correcto. La gula es un pecado contra nuestro cuerpo, que es nuestra santa residencia donde vive Dios. Y literalmente, es un deseo de morir. Dios debía ser el centro de atención. Y si todo el tiempo estabas pensando en comida, entonces ignorabas a Dios. Los fieles creían que los pecadores glotones iban a obtener lo que se merecían en el más allá. Si estás condenado, comer también está implicado porque eres consumido por Satanás. Entras al infierno a través de su boca y vas a parar a las entrañas de Satanás. En el siglo V después de Cristo, el filósofo y el teólogo San Agustín predicaba sobre la abstinencia en todas sus formas. De hecho, San Agustín creía que disfrutar cualquier comida era una ofensa contra Dios. Si tomas en cuenta el punto de vista de San Agustín, relacionado con que disfrutar el placer de la comida es intrínsecamente pecaminoso, entonces es como si Dios hubiese creado una situación en la que tienes que pecar. No puedes evitarlo porque es casi imposible evitar tener placer al comer. En el siglo IV, el surgimiento del movimiento monástico cristiano destacó la preocupación sobre dejarse llevar por los sentidos. Estos hombres de Dios deciden vivir enclaustrados y frugales en monasterios, negándole la gratificación al cuerpo. Está la formación del monasticismo occidental y la Orden de San Benedicto, donde hay muchas reglas sobre la comida y la bebida y sobre cuándo y cuánto se debe comer y o beber. Hay que ayunar algunas veces y no hay que beber más de cierta cantidad de vino ni comer algunos tipos de carne. Percibían que se preocupaban mucho porque placeres carnales como comer y beber nos hicieran menos humanos y nos hicieran parecernos más a los animales. Por lo tanto, consideraban que era algo pecaminoso. En el siglo VI, el Papa Gregorio Magno, católico y romano, no solo elaboró la lista formal de los 7 pecados capitales, sino que determinó que también había 5 formas específicas de cometer el vicio de la gula. Comer mucho es la forma de la gula más conocida por nosotros. En ese sentido, la gula le fue robada a la pobreza y a la hambruna. Comer a deshoras es un acto de gula. Se establecieron horas para comer y no debías comer bocadillos.
También pecabas si querías que la comida fuese preparada de un modo particular, preciso o exigente. Tenías que comer de forma sencilla, y era gula porque le prestabas mucha atención a la comida. Y el quinto modo es que puedes pecar en términos de simplemente la fuerza del apetito, de tu avidez. Todo el tiempo estás pensando en comida. En el año 1320 después de Cristo, el escritor Dante Alighieri dramatizó los espantosos horrores que les esperaba a los pecadores en su poema épico La Divina Comedia. En lo que Dante llamaba el tercer círculo del infierno, los glotones eran rehenes en un retrete putrefacto donde se revolcaban bajo una lluvia helada y una apestosa nieve helada. Cerberus, un canino de 3 cabezas, vigilaba a los pecadores que aullaban como perros enjaulados. Las asquerosas y crueles condiciones climáticas simbolizan los desperdicios en los que se han convertido los glotones por su conducta descuidada. Los glotones son castigados en las áreas más elevadas del infierno. Chaco es un glotón florentino que está sentado sobre un fangoso montón de mugre. Su desagradable ambiente es una especie de reflejo de lo que ha hecho con su cuerpo al corromperlo. El infierno es un lugar de extremos incómodos. Hay fuego, hielo, y todo es malo y nada placentero. De todos los 7 pecados capitales, la gula parece ser el más contradictorio. Es uno de los pecados más fáciles de cometer y difícil de superar. Es una de las razones por las que la gula es única. Puedes ser virgen, es posible que nunca hagas el amor, pero no puedes escapar de la comida porque podrías morirte de hambre. Tienes que alimentarte regularmente. Moriríamos o no prosperaríamos con tantos de los vicios con los que tenemos que vivir. Y ese es el caso de la gula. Tenemos que comer, tenemos apetito, necesitamos nutrirnos y así sucesivamente. Quizá comer sea una necesidad, pero para estos que comían demasiado tenían que pagar un precio. Y en algunos monasterios medievales, esta verdad no detenía algunos de sus costumbres glotonas. Los 7 pecados capitales han formado la columna vertebral de gran parte de la ética cristiana durante siglos. Y algunos dicen que el pecado más difícil de evitar es la gula. En la Edad Media, las órdenes de monjes tenían reglas estrictas sobre comer y beber. Mientras que unos monjes temían que Satanás se los llevara repentinamente, otros hallan un modo de atiborrarse de comida sin tener sentimiento de culpa. Según las reglas, no se permitía comer ni beber en exceso en el monasterio. En la Edad Media, muchos monasterios tenían una habitación especial. Lo llamaban el Misericordium, que significa misericordia. Decían que esa habitación no era el monasterio, sino que era una especie de embajada del mundo exterior. Y de repente entrabas y ya no estabas en el monasterio. Entonces los monjes se reunían allí y comenzaban a comer y a beber como locos. El fraile italiano Tomás de Aquino del siglo XIII advirtió sobre sucumbir ante el pecado de la gula. Creía que ese pecado habría una invitación a otros vicios, particularmente lujuria, ira y pereza. Era el pecado de entrada. Todos están conectados entre sí, y cuando pecas de un modo es más probable que peques de otro modo. Debido al exorbitante deseo de comer y beber, quizá te veas envuelto en otras actividades pecaminosas como robar o mentir. Cuando era un chico, le robaba dinero a mi madre de su bolso para ir a comprar unos dulces que me encantaban. Y es un buen ejemplo de cómo la gula me llevó a ser un ladronzuelo. La leyenda medieval de Juan de Beverly demuestra la teoría de Aquino sobre el peligro del pecado. Según la historia, un hombre hizo un pacto con el demonio que lo obligó a elegir entre 3 pecados: la gula,
la violación y el asesinato. El hombre pensó que sería el pecado menos ofensivo, eligió la gula en la forma de embriaguez. Él dijo, creo que voy a embriagarme y probablemente pueda manejarlo, lo que he hecho antes. Pero obviamente lo que hace es que se embriaga, llega a casa y se mete en la habitación equivocada y ve a una mujer en su cama. Sin darse cuenta que era su madre, el pecador ebrio se lanza sobre ella. Es interrumpido por su padre, al que termina asesinando. Al elegir el pecado menor de la gula, cometió incesto, violación y asesinato. En algún momento del año 1200 después de Cristo, los teólogos cristianos intentaron curar a la sociedad de los 7 pecados capitales al crear una lista de contrapartes llamadas las 7 virtudes celestiales. La moderación, lo opuesto a la gula, significa practicar abstención. En un intento de practicar la moderación, San Francisco de Asís, el fraile católico y romano del siglo XIII, preparó una ingeniosa receta para dominar su entusiasmo en la mesa. Le echaba cenizas a la comida para atenuar el sabor. A diferencia de los monjes que permanecían en los monasterios y que no debían salir, los frailes recorrían los pueblos ayudando a los pobres y predicando contra la herejía, y la gente generalmente los recibía porque estaban haciendo la obra de Dios. Y entonces les daban comida, que generalmente era más de lo que los frailes comían, y basados en la regla de San Francisco de Asís, que decía que debías comer porque era mala educación decir que se era muy sagrado para comer, pero lo que podían hacer era esparcir cenizas cuando nadie los viera para no disfrutar de los alimentos. Algunos eran extremistas al ser moderados. Santa Caterina de Siena, Clara de Asís y Verónica no comían por Dios. Actualmente, los historiadores sociales llaman a estas santas las anoréxicas sagradas. Sabemos que si no comes, a veces puedes tener alucinaciones. Y entonces, quizás comer muy poco era su modo de estar más cerca de Dios de un modo místico. Pero también era para controlar el cuerpo, y esto es característico de la anorexia en un sentido moderno y no religioso. El comportamiento es remarcablemente similar a las mujeres modernas con desórdenes alimenticios. En 1364, la adolescente Caterina de Siena renunció al pecado de gula al renunciar a todo tipo de comida. Se decía que regularmente usaba una ramita para provocarse el vómito con la finalidad de purificarse aún más. En el mundo medieval de Santa Caterina, los que cometían el pecado de la gula se preocupaban por el mundo diabólico de Satanás. Estos temores se fueron realzados por artistas que llenaron los lienzos con representaciones de duros castigos por el pecado. El cuadro italiano del siglo XV, La Última Cena, presentaba glotones desnudos sentados alrededor de una cena en el infierno. Detrás de ellos están los demonios que les impiden comer a los gordos pecadores. El propósito de poner estatuas, pinturas y todo eso dentro de una iglesia es proporcionar un corolario visual o un apoyo para las lecturas desde el púlpito. El sacerdote dice, no sean glotones, es malo, se van a quemar en el infierno. Bueno, pero si ven la foto y dicen, ese sujeto se ve infeliz, no tiene un cuerpo muy sano, entonces quizás deba evitarlo. Para aquellos que leían, el atormentado destino que les aguardaba a los glotones también se extendió a la literatura. Cientos de trabajos devotos proporcionan algo similar a un moderno y psicológico libro de autoayuda. Una forma en la que estos escritores medievales intentan llegar a nosotros para autocontrolarnos es representar al glotón de forma negativa, para que, si voy a atiborrarme de comida, evoque una imagen.
una imagen literaria y luego influirá en mi comportamiento de glotón. Mientras que el cristianismo condenaba la gula, el judaísmo no reconocía formalmente el pecado. Debías comer, regocijarte ante el Señor y darle gracias. Asimismo, en el judaísmo hay una serie de bendiciones que recitas en diferentes comidas que vas a consumir. Ahora, si comer era intrínsecamente diabólico, entonces no tendrías todas esas bendiciones. La gula solamente es un pecado en el judaísmo si estás esclavizado por tu deseo y pierdes el sentido de lo que es más importante. Si tu gula implica que le quitas lo que se debe darle a otros, impide que otros se alimenten, te ciega ante las necesidades de otros o te esclaviza, entonces sí es un pecado. Si la gula es o no un pecado, las antiguas escrituras judías, como el libro de Judith, advertían que beber y comer podría meterte en problemas. En el libro de Judith, un rey sirio le ordena al general Holofernes que se apodere de Israel. Cuando están sitiando la ciudad judía de Betulia, la hermosa israelí Judith invita a Holofernes, un famoso glotón y ebrio, a cenar. El general Holofernes iba a destruir la ciudad y a acabar la población con la espada. Básicamente ella le dio a entender que lo deseaba y él pensaba que tendría una velada íntima con ella. Entonces ella lo animó para que bebiera tanto que se embriagó. Se quedó dormido y ella le cortó la cabeza. Judith salvó a su gente, a su ciudad. El islamismo también advirtió sobre los peligros del pecado de gula. La gula es un pecado en el Islam. El Corán claramente establece que se puede comer y beber, pero no en exceso. No se deben pasar los límites ni derrochar nada. En el Islam, todo lo que se hace en exceso se considera un vicio. Comer sano es uno de los 10 mandamientos del Corán. Según lo que observó Ramadán, los musulmanes no pueden comer ni beber durante un mes desde el amanecer hasta el anochecer. Según la tradición islámica, tenemos que ayunar algunas veces para autorrestringirnos y autodisciplinarnos porque nos hace bien. El ayuno es uno de los mecanismos que hay en la tradición islámica para enseñarnos o para adiestrarnos a no ser tan glotones. Los cristianos también practican el ayuno y la oración como penitencia para el pecado de la gula. La época de Cuaresma conmemora los 40 días que Jesús ayunó en el desierto. Al mantener una naturaleza paradójica de la gula, algunos cristianos celebran la llegada de Cuaresma con Mardi Gras, que es un festival de banquetes y bebidas que dura 3 días. Vas a tener un largo periodo de ayuno, penitencia y sin diversión hasta Semana Santa. Y por eso parece que las autoridades de la iglesia entendieron que hay que dejar que la gente se relaje. Nos gusta relajarnos de vez en cuando y a la gente que se le prohíbe eso se vuelve infeliz muy rápido. Cuando la Reforma protestante se propagó por toda Europa en el siglo XVI, la Cuaresma era vista como una institución católica y romana, y como un blanco. Los protestantes consideraron políticamente útil destacar las festividades glotonas de Mardi Gras y el hecho de que no era una fiesta cristiana oficial. En la Biblia no lees sobre cosas como Mardi Gras, Cuaresma y actividades afines. Los reformistas protestantes se deshicieron de ellos porque había épocas de celebración y banquetes con mucha comida y bebida y un poco de los comportamientos que ocurren cuando tomas mucho.
Durante siglos, casi toda la vida diaria en Europa occidental era dirigida por la doctrina cristiana. Pero cuando surgió el Renacimiento, una decadente aristocracia marcó el comienzo de una evolución en el pecado de la gula. Durante siglos, los 7 pecados capitales han sido las directrices morales de los cristianos en todos lados. Con el establecimiento de ayunos religiosos y prohibiciones de comida, la Iglesia medieval intentó controlar el pecado de gula. A finales de la Edad Media y en el Renacimiento, las actitudes hacia la gula evolucionaron y las cenas finas se volvieron señales de vanidad y estatus social. La clase aristocrática estaba mucho más relacionada con la noción de honor y se comportaba y vivía de una forma más adecuada al estatus. Un miembro de esta clase social usaba ropa fina, vivía en una casa fina y comía exquisiteces. Se veía mal si comía cosas que se consideraban propias de los campesinos y por lo tanto un aristócrata debía mantener una mesa fina y servir la comida en implementos costosos y toda clase de cosas. Muchos nobles comían hasta morir. Cuando el rey Juan de Inglaterra murió en 1214, se escribió: su enfermedad empeoró con la perniciosa gula. En 1438, Eduardo IV murió de causas inciertas, pero responsabilizó en gran parte a la gula. Creo que no seguía un buen régimen alimenticio. A la realeza le gustaba vivir como tal, les gustaba comer y beber fino. Generalmente excluían esos tipos de alimentos que ahora sabemos son mucho más sanos. La Iglesia Católica estableció un gran grupo de tabúes alimenticios, incluyendo una ley contra comer carne los viernes. Sin embargo, la clase alta halló costumbres que rodeaban las reglas religiosas. En los círculos aristócratas se puso de moda emplear cocineros que fuesen expertos en preparar comida que pareciera otra cosa. Por ejemplo, si era época de Cuaresma, no podías comer carne sino pescado. Entonces, cualquier duque ofrecía un gran trozo de roast beef y los huéspedes decían: ¡santo cielo! ¿Cómo es que sirve esto? Luego el anfitrión decía: pruébenlo. Resulta que era pescado. Luis XIV era uno de los glotones reales más famosos. Se decía que su estómago triplicaba en tamaño al de un hombre ordinario de la época. Luis XIV era glotón porque obviamente era el rey de Francia y se esperaba que viviera como uno, por lo que siempre servía exquisiteces. Los reales amantes de la comida descubrieron que, aunque el pecado de gula no los hiciera toparse con la cólera de Satanás, con frecuencia eran maldecidos con gota, indigestión y enfermedades cardíacas. Luis XIV engordó y tenía problemas de salud relacionados con abusos en la comida y la bebida. Enrique VIII es otro ejemplo que engordó bastante en la tercera edad y es bien sabido que tenía severos problemas de salud como úlceras en las piernas y ese tipo de afecciones. En el año 1545 después de Cristo, el italiano Luigi Carnaro se dio cuenta que su apetito de glotón lo haría morir más rápido, por lo que escribió una guía para evitar cometer el pecado de gula. Se convirtió en el primer libro sobre dietas en el mundo. Escribió un libro de dietas y dijo que era el modo de gozar de una salud perfecta. La gente lo leía y entendía su vida más en términos religiosos que médicos, porque Carnaro había vencido al cuerpo, había derrotado el deseo de comida y había conquistado la gula. A principios de la década de 1600, el pecado de gula viajó con los peregrinos y los puritanos que colonizaron a Estados Unidos. Las colonias se formaron en Plymouth y en la bahía de Massachusetts, y un grupo de inmigrantes puritanos estaba determinado a derribar la capilla de Satán en el Nuevo Mundo. El puritanismo estadounidense era como una filial del protestantismo radical en Europa, y uno de los elementos más característicos en ese tipo de cristianismo era esa especie de odio visceral por el catolicismo romano.
Entonces iban a América a establecer el reino de Dios en la tierra reformada, perfeccionada y purgada de esas malvadas adicciones romanas. En la búsqueda de esta nueva forma de cristianismo, los puritanos llevaron a cabo una guerra contra Navidad. Creían que estas festividades resultaban en gula. Influyeron en el Tribunal General de Massachusetts para declarar ilegal a la festividad en 1659. Los infractores eran multados con 5 chelines. Navidad siguió siendo ilegal en Massachusetts hasta 1681. Los primeros puritanos se esforzaron para hallar el modo de que la iglesia inicial viera qué estaba permitido en la Biblia para intentar llevar una vida como esa. Y no había razón para que Navidad fuese celebrada en la iglesia primitiva, y ellos tampoco lo hacían. En el siglo XIX, la gula se convirtió en una preocupación social en Estados Unidos. Algunos creían que la embriaguez era uno de los peores aspectos del pecado de gula. Ciudadanos preocupados se reunieron y formaron el movimiento de la moderación. Su misión era detener el pecado de gula, acabando con todo el consumo de alcohol. El movimiento de la moderación era un tímido esfuerzo de mujeres, en gran parte, aunque tenían líderes religiosos, sobre todo protestantes, que estaban allí y no les gustaba beber porque lo consideraban pecaminoso. Pero se trataba de proteger familias de los efectos corrosivos del alcohol, como veían que ocurría en la familia estadounidense. El movimiento de moderación ayudó a marcar el inicio en la prohibición que convirtió en ilegal el consumo de alcohol desde 1920 hasta 1933. Lo que comenzó como un movimiento religioso contra el pecado de gula 100 años, culminó en la 18ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Había una especie de tormenta perfecta de los líderes religiosos, amas de casa molestas y un gobierno que quería promover más industrias y mayor productividad en sus trabajadores. Vamos a deshacernos de las bebidas y alcanzaremos esos logros. Esto es el movimiento de moderación y la prohibición. La ley de la prohibición al final fracasó en la erradicación de la gula y la embriaguez. Miren esto. Cuando a Jesucristo lo crucificaron en esta cruz, ustedes perdieron. Algunos creían que era porque el pecado de la gula tenía un poderoso y satánico maestro, y creían que algunos glotones estaban poseídos por el diablo. ¡Expúlsalo! ¡Expúlsalo! En la tradición cristiana, los 7 pecados capitales son considerados una ruta al infierno. Una actividad tan sencilla como comer puede convertirse en el pecado de gula si uno no tiene cuidado. El demonio de la gula es Behemoth, o el señor de las moscas. Algunos cristianos identificaron al demonio que tiene cuerpo de insecto como el responsable de tentar a la gente para que se conviertan en glotones. Para que un pecado sea pecado, tiene que ser un acto de voluntad. El diablo quizás lo siguiera, pero tenemos que cometerlo, y su tarea es tentar a los seres humanos a que pequemos. Pero obviamente eso no debería llevarnos a concluir que es culpa del demonio o que el demonio te obligó a hacerlo. ¡Véanlo! El pastor Bob Larson no está de acuerdo. Él cree que los demonios son generalmente la fuente del pecado y la única cura es el exorcismo. Larson, un exorcista, alega tener poderes especiales para purgar a las víctimas que están poseídas por los demonios. Un hombre inmenso que pesaba más de 130 kilogramos manifestó en uno de nuestros seminarios que tenía demonios. Cuando le pregunté el nombre del demonio, dijo, comida. El demonio de la gula dijo, me hago llamar comida porque lo lleno de comida y enfermedades. Larson exorciza a los endemoniados usando oraciones y símbolos religiosos. Algunas veces me burlo del demonio. Puedo hacerlo con tan solo mirar a la persona fijamente a los ojos.
y en el fondo del alma y decirle: bueno, Satanás, has hecho un buen trabajo con esa persona. Mientras que el cristiano cree que el pecado es fuerte, para otros, la gula quizá era una necesidad evolucionaria. Los peligros morales y físicos del pecado de la gula fueron superados por la necesidad de supervivencia en otras culturas. Unos isleños del Pacífico Sur casi se murieron de hambre mientras remaban a larga distancia en el mar. También lo hicieron los estadounidenses nativos que se dedicaban a la caza. La habilidad de existir con la mínima porción de comida era una poderosa estrategia de supervivencia. La alta grasa corporal era importante para culturas que soportaban los ciclos de hambrunas o banquetes. Ahora, los científicos especulan que ciertos grupos quizás han creado una predisposición al pecado de la gula al desarrollar lo que se ha llamado el gen ahorrativo. En un ambiente en el que haya hambrunas frecuentes, los genes sacarán lo que te permitía depositar eficientemente cualquier energía que tenías como grasa. Esta grasa extra proporcionaría más protección para la próxima vez que surja la época de hambruna, pero ahora en la época moderna, cuando la comida es totalmente disponible, esos mismos genes proporcionan el riesgo de la obesidad. El medio ambiente a través de la evolución se conectaba a nuestros genes para impedir la pérdida de peso, pero ahora el ambiente ha cambiado para que esa pérdida de peso ya no sea un problema, y lo contrario sí lo sea. Debido a la evolución, muchas personas ahora tienen una forma anormal del gen ahorrativo que no produce la hormona vital, leptina. La leptina le indica al cuerpo que almacene grasa. Básicamente, la hormona le dice al cuerpo que coma más cuando los depósitos de grasa sean bajos y menos cuando los depósitos de grasa sean elevados. Consecuentemente, la leptina actúa como un inhibidor de apetito. Parece que la falta de leptina induce a cometer el pecado de gula. Estos son dos ratones, uno de los cuales es un ratón obeso. La única diferencia entre estos animales es el defecto en un gen sencillo. A este animal le falta leptina y este la produce, y las consecuencias son bastante obvias. El doctor Jeffrey Friedman descubrió el defecto en el gen de la leptina y explica que una falta de leptina en los humanos puede hacerlos incapaces de controlar el comportamiento de glotones. Ha habido un estudio recientemente muy fascinante realizado en Inglaterra por Steve O'Reilly sobre algunos análisis de niños deficientes de leptina. Algunos padres comentaron que adoptaron medidas extremas para restringir el apetito de sus hijos y le colocaron cerraduras a los refrigeradores, pero no podían hacer nada porque de alguna manera los abrían y comían en exceso. En esta caja hay una leptina disuelta, en las pipetas tienen un fluido. Ahora la leptina se produce en el laboratorio para administrársela a aquellos con deficiencia de esta hormona. Esto más o menos normalizó el peso de estos niños. Ahora obviamente es un ejemplo extremo, pero creo que representa un impulso biológico para comer. Para Friedman, la falta de fuerza de voluntad no es la causa por la que cometemos el pecado de gula. Algunas personas quizás miren al ratón o al niño deficientes de leptina y los tildarían de glotones, pero obviamente en estos casos sabemos por qué se comportan así, por la falta de la hormona leptina. En el siglo XX, la evolución del pecado experimentó un auge mientras los científicos miraban directamente cómo el cerebro humano cometía el pecado de la gula. Los 7 pecados capitales han sido un código moral para los cristianos durante más de 1000 años. Estas 7 directrices fueron creadas para advertir a los fieles que incluso el básico impulso de comer podría llevarte al pecado mortal de la gula. El siglo XX marcó el inicio de un cambio en la percepción de la gula. Los líderes de la iglesia también comenzaron a ver el vicio como un problema de conducta que requería de orientación.
En la literatura religiosa, los pecados capitales siempre son interpretados en el contexto de un maravilloso sistema de valores religiosos, mientras que en el enfoque actual, los enfoques psicoterapéuticos y secularizados tienden a hablar más sobre las técnicas. ¿Cómo puedo aprender técnicas que me ayuden a controlar comer o beber demasiado? Debido a las cambiantes actitudes hacia la salud y el estado físico, muchos comenzaron a considerar el pecado de la gula como un fracaso moral en nuestra moderna cultura que se preocupa por el cuerpo. La gula todavía es un pecado y algo que debe evitarse. También se hace más énfasis en la idea del cuidado del cuerpo, porque Dios te lo ha dado. Y cuando comes y bebes mucho, te estás perjudicando la salud. La doctora Ellen Shore ha llevado a cabo experimentos para mostrar que a lo largo de la historia, los humanos quizá han tenido menos control sobre el pecado de la gula de lo que pensaban. Si intentabas entender la gula, tienes que comprenderlo como un proceso biológico. Básicamente estamos programados no solo para ser atraídos por alimentos de alto contenido calórico, sino para disfrutarlos. Y ese sistema fue establecido para garantizar que tuviésemos calorías adecuadas para sobrevivir. La doctora Shore ha mostrado fotografías de varios tipos de comida a los humanos. El propósito era ver cómo respondían las áreas del cerebro ante estímulos visuales de alimentos. Una categoría es aquella a la que considero alimentos de bajo contenido calórico o alimentos sanos. En otras fotografías, se presentaba comida de alto contenido calórico, como los dulces y los postres. Los experimentos han revelado que la reacción a cierto tipo de alimentos es fuerte, poderosa y automática. Lo que observamos fue que el cerebro respondía mucho más fuerte a las fotografías de alimentos de alto contenido calórico que a los que poseen pocas calorías. De un modo, lo que hacemos es poner a competir el impulso biológico con el más alto impulso cognitivo y la pregunta final es, ¿cuál gana? Para algunos, la tradición de reprimir el deseo por la mejor comida y el vino se está acabando. Algunos en nuestra sociedad han adoptado el impulso para la ingesta de alimentos de alto nivel calórico. Hoy, el gourmet es visto como una persona refinada. Hay cocineros famosos y pensamos que a esa gente que le gustan los platos refinados, raros o costosos, tienen un apetito sofisticado y deben ser imitados. Sin embargo, Gregorio diría, no, eso es gula. Los glotones modernos no se preocupan por una apasionada vida en el más allá, sino que prefieren una especie de infierno terrenal. La Organización Mundial de la Salud alega que la obesidad es una epidemia global que afecta a más de 115 millones de personas y que el pecado de gula quizá tenga un poco de culpa. Aunque la gula no es idéntico a la obesidad, no todos los que tengan tal preocupación son obesos. Sin embargo, hay una correlación obviamente entre comer en exceso y la obesidad. Irónicamente, las mismas organizaciones globales apuntan hacia el antónimo de la gula, la hambruna. Mientras 115 millones de personas crecen gordos, 2.000 millones lidian con la hambruna. Muchos de nosotros vivimos rodeados del contexto de la gula. No solamente tenemos la habilidad de comer lo que queramos y en cualquier cantidad, sino que vemos qué significa vivir muy bien, demasiado bien, en un mundo donde hay muchas personas que han empobrecido. Mientras que la gula sigue siendo uno de los 7 pecados capitales, nuestra sociedad aún sigue en conflicto con los placeres del paladar. Pero una cosa sí está clara, la gula siempre va a atentar a la humanidad. Ya sea en el lugar más recógnito del infierno o en lo más profundo de nuestro ADN.